Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Hola, Lee, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien en todo aspecto. El día de hoy vamos a comenzar con la clase siguiendo lo que es el capítulo 90, que es el que nosotros nos habíamos quedado la vez pasada en la partida 90.21 y hablábamos de todos esos artículos de ortopedia, artículos que vienen o productos que vienen a suplir alguna parte o a compensar alguna parte del cuerpo en base a lo que establecía esa partida, ¿verdad? Ahora vamos a lo que es la 90.22 y el día de hoy vamos a pasar también al capítulo 91 si nos queda el tiempo al 92. En caso de que no nos quede tiempo, el capítulo 92 lo estaríamos viendo el día de mañana. Entonces va a depender siempre del tiempo. Bien, tenemos entonces en la 90.22 lo que son los aparatos de rayos X y los aparatos que utilizan las radiaciones alfa, beta o gamma. Estos pueden ser inclusive para usos médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. Es decir, un aparato de rayos X con elementos en sí generadores o alojadores en sus tubos para generar los rayos X van a estar clasificados acá independientemente de cuál sea la utilización en donde estos estén. Como se dice, el texto de la partida puede ser inclusive para un uso médico, pero también puede tener otra finalidad. Incluso vamos a tener acá aparatos de radiografía o los aparatos también de la radioterapia que van a estar clasificados en esta misma partida, junto con todo lo que es sus partes, sus consolas, las pantallas, las mesas, los guiones para realizar esos exámenes o tratamientos. Entonces, acá va a ir de todo tipo. No es solamente siempre que sean aparatos de rayos entiende lo que son los aparatos que utilizan las radiaciones alfa, beta o gamma, que también van a estar clasificados aquí. Lo único que vamos a es en las partes, aquellas que sean más que todo partes de uso general y que nosotros la debemos clasificar en otro lugar de esta nomenclatura o que sea una preparación que tampoco estaría aquí. Recordando que en el caso de las preparaciones tenemos la sección 6, que es una de las más utilizables para preparaciones en sí, que nosotros las tendríamos que ir a clasificar hasta allá. Y la última partida de este grupo, que es la 923, perdón, tenemos y modelos que están concebidos para una demostración. Por ejemplo, para enseñanza o puede ser solamente una Lee, no sé si solo exposición soy que se yo, está pero lo escucho haciendo. entrecortado. Sí, se escucha Sí, Lick, entrecortado. se escucha entrecortado. Voy a decirle porque si me escuchan mejor, porque creo que las señales en sí están muy mal este día. ¿Me escuchan mejor acá? ¿Ahora? Sí, Lee. Ok, muchas gracias. Bien, les estaba comentando en esta 9023 que hay aparatos que se utilizan como para hacer una demostración y que no tienen que tener otra finalidad más que una demostración o una exposición. Dentro de estos nosotros podemos encontrar varios como maquetas o modelos reducidos de lo que es la anatomía. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos o compramos estos modelos reducidos que es del aparato digestivo, del aparato respiratorio,
Esos son más que todo para la enseñanza o la exposición, que también estarían clasificados acá. Por ejemplo, la Cruz Roja, que ellos no tienen maniquí, sino que tienen unas muñecas de entrenamiento que las utilizan para poder enseñar a las personas a cómo hacer las reanimaciones, a cómo hacer todas estas partes del entablillado. Entonces, esas igualmente van a ir clasificadas aquí. El objetivo es más que todo de que sea para una demostración o una exposición, que puede ser también parte de la enseñanza y que no tenga otro uso, es decir, que no pueda denominarse como un juguete, que no pueda establecerse como para un uso más específico en otros capítulos, solamente exposición, enseñanza o en general para una demostración. Y pueden ser de cualquier materia también. Luego tenemos las máquinas, instrumentos y aparatos para ensayos de materiales. En esta nosotros vamos a encontrar la primera partida de este grupo, que son para en sí para determinar las propiedades físicas o químicas en este grupo. Cuando dice la parte de los ensayos, para determinar propiedades físicas o químicas. En la 90.24 vamos a encontrar las máquinas y aparatos para ensayos de dureza, de tracción, de compresión, de elasticidad, de diferentes materiales. Puede ser metal, madera, textil, papel o plástico. O también están otros tipos de materiales, pero estos serían como los más generales que nosotros podríamos tener. Puede ser cuero, puede ser caucho también, para poder establecer esas propiedades físico-químicas en lo que son estas materias. Siempre hablando de la parte de la dureza, de las partes mecánicas en sí. Son como propiedades mecánicas de los materiales en la 90.24. También tenemos la 90.25, que en esta vamos a encontrar el otro grupo, que aquí se establece como un grupo especial en sí, que es para la verificación, que es utilizado en este tipo de procesos. Y en la 9025, todavía siguiendo la determinación de las propiedades físico-químicas, tenemos los densímetros, los aerómetros, los pesalíquidos y los instrumentos similares, como instrumentos flotantes similares. Estos, por ejemplo, dentro de este grupo, la 9025, se menciona lo que es el alcoholímetro, pero el alcoholímetro de esta 90.25 es diferente al alcoholímetro que utilizan para la determinación del nivel de alcohol en la sangre, lo que utiliza la policía, ¿verdad? Estos alcoholímetros que están acá en la 9025 son más de laboratorio, son bastante parecidos a lo que es un termómetro, tienen esa estructura y lo que miden es la cantidad de volumen alcohólico que hay en una sustancia. Entonces, esos son los que nosotros vamos a clasificar acá. También vamos a tener termómetros, pirómetros, barómetros, que tienen esa capacidad de hacer un registro en sí de medidas. Por ejemplo, un barómetro que le va a medir la presión atmosférica. Sabemos que hace el termómetro de medir la temperatura y otros tipos de artículos que vienen teniendo la función de medición de algún elemento en sí natural, se podría decir, o de algún líquido. También nosotros lo clasificamos acá. Estos aparatos también pueden venir combinados entre ellos y eso no va a afectar la clasificación en esta 90.25. La 9026 habla de lo que son los instrumentos y aparatos para la medida, control de caudal, nivel, presión u otras características. Aquí vamos a encontrar ejemplos como los caudalímetros, los indicadores de nivel, los manómetros, los contadores de calor, es decir, aquellos aparatos que llevan como principal registro, perdón, órganos de señalización o dispositivos ópticos, dice, para la lectura de algo. Entonces acá nosotros vamos a encontrar un caudalímetro, que es más que todo un producto que me permite
saber cuál es el nivel de caudal que se puede dar en una corriente. Entonces, esos van a estar clasificados acá. Como lo dice, es para las características de los líquidos o de los gases. Puede también darse el qué tanto gas ha pasado por un conducto, hacen la medición del mismo, entonces esos están clasificados aquí. Luego seguimos con la 9027, que estos son instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos. Por ejemplo, en esta 9027 vamos a encontrar los polarímetros, que estos son aparatos que sirven para medir el ángulo de rotación, es decir, para medir como la rotación o lo que es la polaridad en sí de un rayo, cómo este ha causado en sí su efecto. También vamos a encontrar lo que son los analizadores de penumbra, los sacarímetros, los refractómetros, y dentro de todos estos artículos de la 9027, no lo menciona la 9027, pero vamos a encontrar lo que es el otro alcoholímetro, el que utilizan para medir cuál es la cantidad de alcohol que hay en la sangre de una persona. Entonces acá nosotros en la 9027 lo clasificamos porque tiene la propiedad de analizar esa propiedad física o química en lo que es la persona también. Entonces esa también la clasificamos acá. Como les digo, no lo menciona, pero es parte de la 9027. En la 9028 encontramos lo... Licenciada, Dígame, dígame. podría ser uno para saber si va, aunque no lo mencione. Dependiendo de la función que tenga. O sea, cuando no lo menciona, se hace un poquito más difícil porque nosotros debemos ir a identificar si la función que tiene es análoga a lo que nosotros tenemos en las partidas. Por ejemplo, cada partida le habla, por ejemplo, del instrumento, de que se hacen ensayos y también hay una palabra al final que le dice y productos similares. O sea, productos que tengan esa función análoga a los que ahí se van a clasificar. Entonces nosotros debemos solamente como analizar cuál es la función principal, cómo es el funcionamiento del aparato para saber si se clasifica o no en esa partida. Se hace un poquito más difícil, pero es a través de lo que le comento, de saber cuál es la función y colocarlo por analogía en aquella partida que tenga instrumentos que se dediquen a esa función similar. Ok, en la 9028 están los aparatos contadores. Vamos a hablar así general. Son aparatos contadores. ¿Contadores de qué? Contadores de gas, de líquidos, contadores de electricidad. Por ejemplo, un contador de electricidad como el que tenemos en la casa. em, de todo tipo, no solamente de estos, sino que pueden ser variables ese tipo de contadores, pueden tener motor, pueden ser estáticos, pueden ser de tarifa múltiple, de diferentes tipos, o de lo que es la energía reactiva, saber cuál es la cantidad de corriente continua que hay. Hay de diferentes tipos de contadores y contadores eléctricos, que también nosotros lo clasificamos acá. Un contador de líquido también lo podemos relacionar al que tenemos en la casa. Cuando tenemos este contador de agua que mide qué cantidad de agua se ha consumido en la casa, también nosotros lo clasificamos aquí. O sea que la 90.28 habla de los contadores. Y la 90.29 son para las partes de lo que son estos productos. O sea, aquí en la 9029 podemos encontrar otros tipos de contadores que no se mencionan en la 9028, como aquellos que cuentan revoluciones, que cuentan contadores de producción, los taxímetros. ¿Qué hace un taxímetro? Está midiendo a razón del tiempo qué cantidad de dinero se debe pagar, ¿verdad? Por ese viaje. También están lo que son los podómetros.
¿Qué es un podómetro? Un podómetro tiene a veces la estructura de un reloj, pero lo que hace es medir cuántos pasos ha dado la persona. Em, Inclusive nos dice, por ejemplo, que estos podómetros pueden también tener em, otras funciones. Puede ser reloj también, y contar el pulso, tener todo este tipo de funciones, pero la clasificación se va a dar por en sí la parte de contar los pasos. Y entre otros que sería ya más que todo las partes que nosotros vamos a clasificar en esa 90.29. La 90-30 habla de, bueno, la 30 y la 31. Habla de aparatos e instrumentos para la medida, control o detección. En esta nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, artículos como los osciloscopios, que estos se emplean para indicar o registrar los valores instantáneos que hay en una magnitud, como la tensión o lo que es la intensidad. Eso es lo que hace este tipo de producto. También hay otros aparatos como aparatos que se utilizan para analizar en sí. Bueno, hay unos que le dicen los analizadores de espectro. Estos analizadores de espectro, ¿qué es lo que hacen? Como dice que es para la detección, perdón, estos hacen la identificación de los diferentes componentes de la frecuencia de una señal eléctrica. O sea, por eso es que está detectando todos los componentes. Y entre otros que nosotros podemos ir encontrando, hay otros que solamente se utilizan para el control en sí. Por ejemplo, hay aparatos para controlar las magnitudes eléctricas. Entre estas magnitudes eléctricas pueden darse de diferentes tipos. Puede ser una ferromagnética, puede ser una electrodinámica, puede ser de inducción, de funcionamiento eléctrico, dependiendo del tipo de la magnitud eléctrica, pero lo que hace es un control de esas magnitudes. También hay para realizar las medidas eléctricas. ¿Qué tipo de medidas eléctricas? De intensidad de corriente, de tensión, de resistencia, de potencias, de frecuencias, entre otros tipos de medidas eléctricas que se puedan dar. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo bueno, tenemos un aparato eléctrico y queremos ver si este funciona, hay un aparato que ahorita no recuerdo el nombre, que se utiliza para saber si hay como potencia en estos aparatos eléctricos. No recuerdo bien el nombre, pero es muy común ese aparato. Y se utiliza más que todo para saber si hay alguna intensidad, si hay corriente ahí en lo que es el aparato, si el aparato todavía funciona. Estamos haciendo una detección de lo que es la corriente. El tester, sí, ese nosotros lo podemos encontrar acá. Que ese se utiliza para ver cuánto voltaje creo que es, tiene ese aparato para saber si todavía funcionan en algunos casos. Y en la 90.32 que nos habla de los instrumentos y aparatos para regulación o control automáticos. Acá nosotros vamos a encontrar aquellos que representan, bueno, aquí podemos decir que es como una partida buzón. ¿Qué quiere decir buzón? Que es aquella última partida que incluye cualquier instrumento, aparato o máquina que se utiliza para medir o controlar, que no está comprendido en otra partida de este capítulo 90. Tiene la finalidad entonces de evitar que algún instrumento quede por fuera, sin código. O sea, aquí siempre vamos a tener una partida que tiene esa finalidad. Acá vamos a incluir desde lo que son niveles de burbujas, columnas de medida, focómetros, clinómetros, que son aparatos que no se comprenden anteriormente porque no hay una función parecida o análoga, pero siguen teniendo las mismas siguen teniendo como la función principal del capítulo, medir o controlar, pero no está relacionado con las anteriores. Esa es más que todo el tener en base a ese tipo de que no esté relacionado con las anteriores y también
hay que tener muy en cuenta de que no se trata de un aparato simplemente eléctrico, que estaría en el capítulo 85. Y la última, bueno, antes de pasar a la última partida, que solamente están las partes, en esta 9032, entre esos aparatos que podemos encontrar, pueden ser controladores o reguladores de lo que es la presión, con reguladores de los niveles, o sea, con sistemas flotadores o electrodos, eh, reguladores de la humedad, de la temperatura. Hay diferentes tipos y en el caso también hay reguladores automáticos que se utilizan para magnitudes eléctricas. Aquí habla de los automáticos. En la otra que hablaba de los que eran de magnitudes eléctricas, estos no son automáticos, que están en la 9030. En la 9030 hablábamos de los analizadores y aquellos que utilizaban para el control de magnitudes eléctricas, pero no eran automáticos. Es la diferencia. Son diferencias bastante pequeñas, pero que hacen el cambio de lo que es la partida. Y la última partida, que es solamente para las partes de lo que son los aparatos y las máquinas que encontramos en este capítulo 90. Lo único que se nos indica es que deben de ser identificables para estas máquinas o aparatos, que no deben estar excluidas por las notas legales del mismo capítulo y que tampoco se encuentren en otro capítulo porque tengan alguna función más específica. Por ejemplo, un aparato de este capítulo 90 puede tener un reloj incorporado, pero el hecho de que nosotros vayamos a traer el repuesto en sí de ese reloj, al momento de ingresarlo, va a ingresar en el capítulo 91, no va a ingresar en esta 9033, porque aquí solamente son identificables para esas máquinas, para esos aparatos y que no se excluyan de la nota legal y que no tengan un capítulo más específico en cuanto a la función que estas partes posean. Es como cuando hablábamos de los vehículos, que el vehículo en sí, vamos a encontrar el vehículo todo esparcido en la nomenclatura, dependiendo la función. Bien, acá terminamos con el capítulo 90 y vamos ahora al capítulo 91. ¿Hay preguntas? Ok, ahora con el capítulo 91. El capítulo 91 básicamente va a comprender los aparatos de relojería y las partes de esos aparatos. Estos aparatos de relojería pues van a tener en sí la función o están esencialmente destinados a medir el tiempo o a efectuar una operación en función del tiempo. No solamente hay unos que solamente lo miden, como un reloj normal, un reloj de pulsera, un reloj de pared, y hay otros que hacen una función en base al tiempo, como por ejemplo activar algún tipo de mecanismo después de ciertas horas o ciertos minutos, activarlo o apagarlo, que esos son también clasificados acá como tipo de interruptores, tipos de interruptores. Y también hay otros que son utilizados como por ejemplo cuando hay un juego de ajedrez que tienen unos relojes especiales para poder medir el tiempo que cada jugador tiene a su disposición. Entonces aquí hace más que todo la función de medir el tiempo o efectuar alguna operación en función del mismo tiempo. Pueden ser portátiles, pueden ser de grandes dimensiones, fijos, hay de diferentes tipos. Entonces aquí vamos a encontrar en sí, por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos en en esta primera diapositiva. Si ustedes se fijan, los dos son relojes, pero hay una diferencia. Y este ejemplo se los coloco
porque también la clasificación de los aparatos de relojería que venga combinados con otros de, de objetos va a depender de acuerdo a las reglas generales, que yo sé que todavía no están empapadas con ellas, pero va a ser, por ejemplo, al carácter esencial que tenga. El carácter esencial que posea ese producto le va a dar la clasificación, que es en primer lugar ese producto cuando se compra. Entonces acá tenemos el ejemplo de un reloj de pulsera que viene con un encendedor incorporado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos en primer lugar como característica principal por lo que nosotros lo compramos como un reloj de pulsera. Y no lo estamos comprando porque sea solo el encendedor. Su forma también le está dando entonces el carácter esencial. En este primer caso estaría en el capítulo 91. El segundo caso dice que es un encendedor con un reloj incorporado. La forma le está dando el carácter esencial de un encendedor en primer lugar. Y por esa razón no estaría clasificado acá, sino que estaría clasificado en el capítulo 96. Y así va a pasar con otros elementos que vengan combinados dependiendo qué es lo que le está dando. El carácter esencial es la clasificación que nosotros le vamos a dar. Eso siempre va a ser dependiendo a la forma en cómo se presenta. Bien, tenemos las notas legales de este capítulo. Esta es la nota excluyente. ¿Y qué vamos a encontrar acá? Dice que los cristales para aparatos de relojería y las pesas para relojes van a clasificarse de acuerdo a la materia que lo constituye. Un ejemplo, cuando miramos el capítulo 70, allá encontrábamos que decía cristales de relojes, o sea, solo la parte del cristal va a estar en el capítulo 70 si es de vidrio. En el caso de que vengan los repuestos, no es que vamos a tener el reloj completo y lo vamos a empezar a clasificar en diferentes eh, partidas, sino que solamente es cuando sean los repuestos. Las cadenas de reloj, cuando habla de cadenas de reloj, mirábamos en el capítulo 71 que no se refiere a la parte de la pulsera que se coloca como parte de un reloj, sino que hay cadenas que tienen la estructura de, de la cadenita del reloj, pero no tiene en ningún lado lugar para colocar el reloj. Solamente es una cadena completa que tiene esa estructura de las pulseras del reloj. Las partes y accesorios que sean de uso general van a seguir su propio régimen de acuerdo a la materia. Las bolas de rodamiento, que estos son como tipo balineras en el caso de que los relojes de gran magnitud posean estas bolas de rodamiento. Artículos de la 84.12 cuando sean para funcionar sin escape. Se vuelve a mencionar los otros rodamientos de bolas. Y los artículos del capítulo 85 dice sin montar aún entre sí o con otros elementos para formar mecanismos de relojería. Es decir, cuando sean parte del 85 todavía no se han montado al mecanismo de relojería, van a seguir siendo de aquel capítulo. Siempre hablando de la parte de repuestos. No es el reloj completo, sino que es como un repuesto. También se excluyen los cuadrantes de relojes solares y los relojes de arena. Aquí en el capítulo 91 va a incluir aparatos de relojería únicamente cuando estos posean mecanismos de relojería. Un reloj de arena no trae ningún mecanismo, solamente es la arena en sí que va cayendo dependiendo ahí al tiempo que quiera contar. Y los cuadrantes de relojes solares es como, bueno, eso es como un tipo de figurita ahí que se va colocando, que tiene como una partecita ahí de madera, puede ser de diferentes materias, que se clasifica dependiendo igual la materia que lo constituye. ¿Cómo clasificamos los relojes de vidrio, de plástico, todos estos relojes de arena o relojes solares? Los clasificamos de acuerdo a la materia que lo constituye,
pero en aquel capítulo en donde está clasificado se considera un tipo de adorno. O sea que yo voy a buscar si es de plástico, el capítulo 39, en donde están los adornos de plástico. Si es de vidrio, en el 70, en donde están los adornos de vidrio. O sea, es más que todo considerado un adorno. También se excluyen los autómatas musicales, eh, por ejemplo, estos relojes que traen un pájaro cantor, cuando venga solamente como repuesto, pues va a estar en el capítulo 92. O los módulos musicales también, de estos relojes que también poseen estas funciones de sonar a ciertas horas o tener músicas o cosas así, si vienen como repuesto, capítulo 92. Si se consideran juguetes o algún accesorio de Navidad, capítulo 95. Los autómatas y escenas animadas para estantería, que serían el capítulo 96. Y si tienen, bueno, si es considerado como una colección o tienen más de 100 años de antigüedad, capítulo 97. O sea que aquí vamos a considerar que si yo tengo un reloj que tiene más de 100 años de antigüedad, va a pasar al capítulo 97. ¿Y qué vamos a encontrar también? Vamos a encontrar que estos relojes pueden ser de cualquier tipo de materia, incluso de metales preciosos. Eso no va a afectar la clasificación de reloj, siempre lo vamos a dejar acá. Pueden venir con adornos de perlas finas, de piedras preciosas y tampoco lo va a afectar la clasificación, siempre y cuando tenga esa función de medir la hora o efectuar algún tipo de acción en función del tiempo. Y la clasificación de estos relojes combinados, como miramos anteriormente, va a depender de las reglas generales, que es lo que le da el carácter esencial a ese producto. Bien, tenemos que el reloj igualmente tiene partes identificables. Acá vamos a hablar de dos partes, de lo que es el mecanismo y el receptáculo. El mecanismo en sí dice que es la armadura, todo el órgano motor, el rodaje, la minutera, el escape, los reguladores, todo eso es la parte del mecanismo. Y el receptáculo sería como la caja. Por ejemplo, en este reloj, que este es un reloj de péndulo, el receptáculo sería toda la caja en donde viene el reloj. Todo esto es la caja del reloj en el caso de este reloj de péndulo. Bien, hablando ya de cada una de las partidas, el presente capítulo cuenta con 4 notas legales y agrupa las mercancías en 14 partidas. De la partida 91.01 hasta la 91.05 hablamos de relojes en sí. En la 91.01 y 02 vamos a hablar de los relojes pulsera o de bolsillo, que estas son como las, podríamos decir como las principales ahorita. Acá nosotros en la 91.01 y 02 dice que en la 91.01 se clasifican únicamente los relojes que posean una caja total o parcialmente de metal precioso o chapado de metal precioso. Más adelante vamos a ver a qué se refiere con caja de reloj. No se está refiriendo a la caja estuche en donde se venden. No, no se refiere a eso, sino que se refiere a esta parte del reloj, por ejemplo, que tenemos acá, a esta partecita, que más adelante ahí ya se las enseño separadas. Esa debe ser de metal precioso, de chapado de metal precioso, que puede venir combinado con perlas finas, con piedras preciosas y puede estar clasificado en la 9101. Cuando los relojes de pulsera o de bolsillo sean de cualquier otra materia, pues tenemos la 9102. ¿Y a qué se refiere de cualquier otra materia? De plástico, de metales comunes, por ejemplo, un reloj de acero inoxidable 9102, un reloj que sea de acero igual o de madera, de cualquier tipo de reloj, siempre que sea de bolsillo o de pulsera.
como los que tenemos acá. ¿Cuándo se refiere a relojes de pulsera o de bolsillo? Dice que se clasifican aquí cuando sean de los tipos utilizados para llevar sobre la propia persona, que están diseñados para funcionar en cualquier posición, indican la hora, miden intervalos de tiempo, pueden tener inclusive cronómetros incorporados a ellos. Lo único que hay que recordar acá, y se los mencionaba hace poco en el 90, que existen unos eh, artículos que se llaman los podómetros o cuentapasos, que tienen una estructura muy parecida al reloj. Inclusive hasta dan la hora o miden el tiempo. Pero esos no van a estar clasificados acá, porque su función principal es la medición de la cantidad de pasos que se ha dado. También en estas primeras dos partidas solamente tenemos relojes de pulsera y de bolsillo. Hay otros relojes que son de pequeño mecanismo, que lo vamos a encontrar en la siguiente partida. Hay relojes que se utilizan en los vehículos, que también van a estar en este capítulo, pero más adelante. Como los relojes que vienen en el tablero del vehículo están más adelante. Estos son solamente para llevar sobre la propia persona. En la 9103, aquí hablamos de los otros relojes que no son de pulsera, no son de bolsillo, pero todavía son de pequeño mecanismo. ¿Qué quiere decir el pequeño mecanismo? Para poder saber si son o no de pequeño mecanismo, nos dice la nota legal 3 de este capítulo 91 que son considerados de pequeño mecanismo aquellos cuyo espesor del mecanismo sea inferior o igual a 12 milímetros y la anchura, la longitud o el diámetro sean inferiores o iguales a 50 milímetros. Esos todavía son considerados de pequeño mecanismo. Nosotros lo podemos dejar clasificado acá en la 91.03. Igual esta 91.03 puede tener funciones de un despertador, pueden tener diferentes tipos de funciones y eso no va a afectar la clasificación del producto. Solamente hay que verificar cuál es la dimensión, cuál es la medida que tiene el mecanismo para saber si están en esta 91.03. Y si es más grande, ¿qué vamos a hacer? Si no es de pulsera, si no es de bolsillo, no es de pequeño mecanismo, lo mandamos hasta la 91.06, perdón, 05, que ahí están los demás relojes. En la 04, no la mencioné, que aquí irían porque acá solamente van a clasificarse los relojes de tablero, aquellos que se utilizan en automóviles, en aeronaves, en barcos o en cualquier tipo de vehículo. Estos pueden venir provistos de otros tipos de funciones como un cronógrafo y no va a afectar la clasificación. En base a este tipo de reloj puede ser de pequeño o de gran mecanismo. Acá puede ser de cualquier tipo de dimensión, no va a importar, siempre va a estar clasificado acá. Por eso se dice al final, sin tener en cuenta la naturaleza ni el espesor del mecanismo. O sea que nosotros solamente vamos a tener que verificar que sea uno de los relojes utilizados en un vehículo de cualquier tipo, no solamente terrestre, de cualquier tipo de medio de transporte. Y en la 91.05 aquí se clasifican los demás tipos de relojes que son de un mecanismo más grande que el especificado en la nota legal 3, que se hablaba anteriormente. Estos pueden ser de pared, pueden ser despertadores. Hablando de los relojes en general, hay unos que son eléctricos, hay otros que no lo son, que son automáticos. No va a importar en sí cómo es el funcionamiento, pero aquí nosotros lo vamos a clasificar más que todo por la dimensión. Entonces, en esta partida, la 9105, solamente hay que tener en cuenta de que los que vamos a excluir son los relojes de vehículos, que aunque sean de gran mecanismo, no irían acá. Y acá tenemos el ejemplo de un reloj de gran mecanismo,
que se clasificaría aquí en la 91.05. Por lo general se establece que son como más para espacios públicos, que se colocan en la pared. Por ejemplo, un reloj de péndulo también estaría como algo de gran mecanismo. No hay que confiarse, solamente hay que verificar en sí la parte de lo que es las mediciones de mecanismo para saber si está aquí o en la 9103. Hasta acá nosotros llegamos con los simples relojes. Ahora vamos a ver en la 91.06 a 91.07 aparatos que se utilizan pero para el control. En este caso nosotros vamos a tener aparatos que son utilizados para controlar el tiempo o para interrumpir el tiempo. Aquí nosotros, por ejemplo, en la 91.06 vamos a encontrar aquellos que permiten la inscripción del momento en el cual una operación se ha realizado. Un ejemplo, un registrador de asistencia me permite saber en qué momento llegó o se fue la persona. Contadores deportivos de mesa, como en el caso del que les comentaba, un cronómetro de jugadores de ajedrez, que estaría también clasificado acá. Contadores de duración de una conversación telefónica, creo que eso ya casi no se dan, pero estaría clasificado aquí también. Contadores de billar, igualmente estarían clasificados acá. Entonces aquí es para medir el tiempo que dura algo, para registrar en sí el momento en el cual se realizó esa operación. Y en la 9107 es para hacer una interrupción horaria. Son aquellos que permiten accionar un dispositivo en un momento dado, debido a que ya se ha sincronizado, ya se ha programado para que en ese momento se interrumpa, por ejemplo, la función de una fábrica, la función de una máquina, por ejemplo, cuando hacen soportes, entonces el soporte más que todo en la parte informática, cuando hacen soportes, no los hacen en horarios de trabajo, sino que empiezan a hacerse en horarios no laborales, entonces se deja lo que es un interruptor para que interrumpa en sí el proceso de esa central. Entonces aquí es para interrumpir lo que es o para accionar ese dispositivo. Puede apagarlo o puede encenderlo, dependiendo en cómo se haya programado. Y aquí no deben tener el carácter de simples relojes de la 91.05. Más que todo tienen que tener la función de poder conectar o desconectar automáticamente circuitos eléctricos en un momento dado. No solamente es un reloj simple, sino que tiene esa función. Y ahora hablando del mecanismo de relojería. Para el mecanismo de relojería tenemos dos partidas, que es la 91.08 y la 91. De la 9108 a 10, mecanismo de relojería. Acá nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en la 9108, todos aquellos mecanismos que se llaman de pequeño volumen, que se menciona en la nota legal 3 del capítulo 91, del espesor y del diámetro que se menciona en esta nota legal, y aquellos que no sean de pequeños mecanismos, pues estarían en la 91.09, que son aquellos más completos, que son montados en sí. En la 9109 son mecanismos de relojerías terminados. Y en la 9110 son mecanismos de relojerías que vienen incompletos o sin terminar todavía. Es la diferencia de esos dos. Pero en ambos, en la 9109 y en la 9110, hablan de un gran mecanismo. Son mecanismos más completos, más grandes. Entonces en la 9109 vienen terminados, ya vienen montados, ya vienen en marcha. Se clasifican en la 9109 y en la 9110 es cuando todavía no vienen totalmente terminados, totalmente montados, entonces lo colocamos en esa partida.
pero las 3 partidas son para mecanismos de relojería. Luego tenemos las partidas para las partes y las piezas de los aparatos de relojería, de la 9111 hasta la 9114. En la 9111 hablamos de lo que son las cajas de relojes que estaban en las partidas 9101 y 9102. Aquí teníamos el ejemplo de qué es una caja de reloj. Solamente esta parte. Esta es la caja del reloj. Y eso es a lo que se refería la primera partida, la 9101, que cuando esta pieza del reloj sea de metal precioso, va a estar en la 9101. Bueno, en la 11 nosotros tenemos las cajas de relojes de de estas primeras 2 partidas. También tenemos en la 9112 cajas de relojes, pero ya sería para los demás relojes que se encontraban en este capítulo. En la 9113 para las pulseras de los relojes, no es lo mismo pulsera que cadena. Y en la 9114 para las otras piezas, para el armazón, el órgano motor, el rodaje, la minutera, el escape, para las agujas, todo tipo de agujas, para las esferas y todas las otras piezas que formen parte del reloj. Esos ya estarían clasificados en la 91.14. Déjenme ver el tiempo. Ok, y tenemos 15 minutos para el capítulo 92. Este capítulo 92, ¿hay alguna consulta antes de comenzar el capítulo 92? Dígame. Oh, le digo, no tengo consultas. Ah, ok. Ok. Entonces ahora en este capítulo 92 vamos a ver si lo abarcamos. Este capítulo solamente incluye instrumentos musicales, las partes de estos instrumentos musicales cuando sean identificables para los mismos y accesorios para tocar ese instrumento musical. Como instrumento musical en sí completo vamos a tener de las partidas 9201 hasta 92.08. Esos son completos, instrumentos musicales completos. Y solamente para las partes en la 92.09, partes y accesorios. ¿Qué es lo que no comprende el capítulo? No comprende las partes de uso general. No vamos a incluir aquí micrófonos, amplificadores, altavoces, auriculares, interruptores. Todo eso no va a estar comprendido en este capítulo 91 cuando sean aparatos accesorios utilizados en sí, sino que van a estar clasificados en la capítulo 85-90. Es decir, van a estar en el capítulo 92 si ya vienen en el paquete. Por ejemplo, he visto en estos lugares que le venden el paquete completo de un piano y que puede traer su micrófono y eh, bueno, y auriculares. Viene en el paquete. Dice que cuando sean aparatos y equipos accesorios utilizados con los artículos de este capítulo, podríamos dejarlos en él, pero eso es dependiendo a lo que nos establezcan reglas generales, que eso lo van a ver en nomenclatura. Cuando estos vengan en otra envoltura, vengan separados, entonces ahí vamos a tener que buscar capítulo 85, 90, dependiendo del tipo de artículo. Por lo general, hay que establecer, dependiendo reglas generales, qué hacemos cuando vienen productos que vienen combinados y que no están en las mismas partidas. Entonces se hace ahí un análisis. Tampoco incluye aquí instrumentos y aparatos que tengan el carácter de juguete, por ejemplo, estos videojuegos que tienen una guitarra, eso es un juguete, capítulo 95. Las escobillas que se utilizan para limpiar los instrumentos musicales no van a estar clasificadas acá. Los monopiés, bípodes y trípodes que son utilizados como para poder colocar instrumentos musicales como un soporte, son del 96 también.
y los instrumentos y aparatos que presentan el carácter de una colección o de una antigüedad, que son del capítulo 97. Bien, algunos de estos instrumentos musicales pueden tener dispositivos eléctricos para lo que es la toma de sonido o de amplificación. ¿Qué quiere decir esta parte? Que en ese capítulo 92 también van a incluirse los instrumentos musicales eléctricos. No se van a excluir, sino que hay una partida específica, que es la 92.08, 07, perdón, para ese tipo de instrumentos musicales. Es igualmente establece que estos instrumentos musicales en el cuerpo del instrumento musical pueden traer amplificadores. ¿Qué quiere decir? Nosotros miramos este acordeón. Imaginemos que el acordeón es eléctrico, pero adentro ya del cuerpo del instrumento musical de este acordeón trae su amplificador. Ya es parte del acordeón. Entonces, cuando ya es parte del acordeón, forma parte del mismo, solo clasificamos el acordeón allá en la 9207. Pero si viene por separado, pues lo vamos a tener que clasificar en el capítulo 85, en el caso de ese tipo de amplificador. No importa si es pequeño, si es grande, no forma parte del instrumento musical, el cuerpo en sí del instrumento musical, capítulo 85. Bien, hablando de los instrumentos musicales, tenemos los instrumentos musicales de cuerda en la 9202 y 9201 y 02, perdón. Estos son instrumentos musicales que producen sonido por medio de lo que son las vibraciones de una o más cuerdas, dice, usualmente amplificadas por medio de la caja de resonancia. Aquí, en el caso de los instrumentos musicales de cuerda, nosotros podemos encontrar de cuerda y teclado, como los pianos, que es en el caso de los pianos, incluso puede ser automático. En esta 92.01 podemos encontrar pianos que sean eléctricos y que funcionen a través de de unos discos en sí que se colocan y que ellos solos tocan la melodía. Entonces esos pianos automáticos están clasificados en esta partida. Y los otros instrumentos musicales de cuerda, que es de la 9202, de cuerda con arco, como violines, viola, violoncellos, bajos, guitarras, etcétera. Que son más que todo de otro tipo de instrumentos. También tenemos los instrumentos musicales de viento en la 9203 y 9204, pero estas fueron suprimidas y todo pasó a la 9205, o sea, una sola partida para instrumentos musicales de viento. ¿Qué es un instrumento musical de viento? Son aquellos instrumentos musicales que producen el sonido por la vibración del contenido de aire que hay en su interior, sin necesidad de cuerdas, sin necesidad de membranas, solamente por la vibración del aire que se produce en el interior. Para este tipo de instrumentos musicales, pues tenemos los que son de tubos con teclados, como órganos, armonios, hay aquellos que son, bueno, con teclado también lo que es el acordeón. También vamos a tener otros instrumentos que son instrumentos musicales metales que le dicen, como las cornetas, las trompetas, los clarines, lo que son los cuernos en sí también, las tubas, que son a través del viento, flautas, oboes, clarinetes, etc. Y este ejemplo, que este es una armónica que también se produce el sonido a través del viento. Tenemos igualmente los de percusión, que para los de percusión tenemos la partida 92.06 y los de percusión dice que es un tipo de instrumento musical cuyo sonido se origina al ser golpeado o agitado. Dice que son aquellos que se golpean con palillos, baquetas o algún dispositivo análogo o simplemente con la mano. Y el ejemplo en el caso de la batería, que estaría clasificada acá. Y aquellos que son eléctricos, únicamente eléctricos, van a estar clasificados en la 92.07. Ojo con la parte eléctrica. Nos dice que la parte eléctrica, estos instrumentos musicales
se clasifica en esta partida únicamente si solo pueden ser ejecutado el sonido conectándose al amplificador o a través de un amplificador. Si estos instrumentos musicales pueden utilizarse, pueden producir el sonido sin la conexión eléctrica, entonces nosotros los clasificamos en las partidas anteriores correspondiendo al tipo de instrumento musical. Igualmente se hace mención, acá está el ejemplo de lo que les mencionaba de algo que venga ya en el cuerpo del instrumento musical. Esta es una guitarra eléctrica que en su interior tiene su propio amplificador. Entonces ahí lo clasificamos solamente la guitarra en esta 92.07. Solo hay que tener esa precaución de que si es eléctrico, pero puede funcionar sin la electricidad, entonces lo clasificamos de acuerdo a cómo produce el sonido. Otros instrumentos musicales o tipos de aparatos que producen sonido, instrumentos que no están comprendidos en otra parte de este capítulo, podemos encontrar en lo que es la 92.08, como las cajas de música, los orquestines, los organillos, los pájaros cantores, que eran parte de los relojes, pero aquí como repuesto. Nosotros lo clasificamos acá. Ejemplo, en el caso de las cajas de música o los módulos musicales, se clasifican en esta 92.08 cuando vengan solas. En la partida, en su explicación, nos dice de que si estos ya vienen incorporados en otros artículos, por ejemplo, en un cofre, un joyero, voy a clasificar por ejemplo, el joyero. Voy a clasificarlo dependiendo la materia que lo constituye, si es de madera en el capítulo 44. Si vienen en tarjetas de felicitación, clasifico la tarjeta de felicitación en el capítulo 49. O sea que si ya vienen incorporados en otros elementos, voy a clasificar el producto, no en sí la caja de música o el módulo que se incorporó en ella. Otro ejemplo, ustedes han visto ahora que venden unas candelas o velas que es como una flor y se abre y suena la música de feliz cumpleaños. Eso es una candela, capítulo 34. Aunque tenga esa función de música, no va a estar clasificada acá. Entonces, ese es una disposición que aparece dentro de las notas explicativas de esta partida. Y hay otros productos que se llaman reclamos. ¿Qué es un reclamo? Es un producto que simula el sonido de un animal, ya sea para atraerlo, para funciones fotográficas o para cualquier otra función, pero simula en sí el sonido de un animal para poder atraerlo. Están también los silbatos. En el caso de los silbatos, tienen que ser exclusivamente para una profesión, un oficio, pero si son solamente juguetes, capítulo 95. Y la última partida del capítulo 92, que es la 92.09, habla de las partes y accesorios de todos estos instrumentos musicales, accesorios como tarjetas, discos o rollos. Por ejemplo, ¿qué son estas tarjetas? Son para las pianolas, las que les comentaba que son pianos automáticos, que se ponen las tarjetas con la canción en sí, la melodía que se desea escuchar y solamente se activa y ellas solitas la van tocando. Entonces esas tarjetas, esos discos, esos rollos están clasificados acá, aun cuando vengan con el instrumento musical, hay que clasificarlo por separado. También vamos a clasificar en esta 9202, de acuerdo a lo que nos dice la nota legal, dice que los arcos, ¿qué es un arco? Con lo que se toca el violín. Palillos y otros artículos similares se van a clasificar con el instrumento musical con el que este viene. Por ejemplo, una batería, ahí se va a clasificar la batería con su instrumento musical, la baqueta, perdón, con la batería juntos en la 92.06. ¿Cuándo van a ir juntos? Cuando
cuando se presenten en el número correspondiente al instrumento musical al cual se destina. Por ejemplo, para tocar una batería, yo solamente necesito un par de palillos o de baquetas. Si ya vienen más de esa cantidad, entonces la otra cantidad, los otros palillos, los tengo que clasificar acá en la 92.09. Y lo dice la misma nota legal también, que las tarjetas, discos y rollos siempre van a ir clasificados acá. En el caso que venga una pianola con sus tarjetas, no las puedo clasificar juntas, sino que las separo. La pianola en la 9201 y las tarjetas en esta 9209. Aparte de estos instrumentos, ya vamos a terminar, están los metrónomos, los diapasones, las cuerdas armónicas, que también son parte de accesorios de este capítulo. Bien, aquí hemos terminado el capítulo 92. ¿Hay alguna consulta antes de despedirnos? Y si no hay consultas, pues ya hemos terminado con esta sección para que el día lunes hagan una lectura otra vez de la sección 18 y se preparen para la prueba. Es una prueba corta, súper fácil, correspondiente a lo que es la sección 18. Solamente sección 18. ¿Alguna consulta?